Estábamos viendo, ¿no? Lo que es las reacciones, las semi-reacciones, los mecanismos de reacción, comparándolo, ¿no? En estos casos, sacando las cargas formales, ¿sí? Y ahora vamos a seguir también de la misma manera, viendo, completando más que todo, ¿no? Las propiedades químicas. Seguimos en el tema de halogenuros de alquilo, ¿no? Para completar, Ingeniero, ¿sí? disculpe, ¿será que puedo grabar? ¿Quién va a grabar? O sea, cada uno tenía que grabar en forma individual, no sé. Sí, es que estoy desde una computadora y no puedo. Ya, bueno, de todas maneras, a ver, em, hay una de sus compañeras que lo está grabando, ya, se lo puede pedir, se lo puede compartir, no hay ningún problema, ¿está bien? Ya, yo ya les expliqué, no puedo habilitar el permiso para grabar, ¿no? Porque tengo archivos en la nube, ¿ya? Y me llega una copia de seguridad a mí cuando doy permiso para grabar. Sí, ese es el problema. Se lo había explicado en las anteriores clases. Si no tuviera ese problema por mí, yo lo grabo inclusive, ¿no? Pero bueno, ahí está su compañera. Creo que hay una persona en el Q, otra persona en el G. Hay varias personas que graban la clase individualmente, ¿no? Entonces pueden pasar en el grupo, ¿no? Y bueno, ¿no? Las personas que tengan las grabaciones se puede contactar a esa persona para así no ayudarse, ¿no? Tiene mucho que ver con el compañerismo, ¿no? De cada uno. Bien, vamos a ver lo que es las propiedades químicas, como decíamos, de los géneros de alquilo, mucho que ver con lo que es las reacciones nuevamente, ¿no? Ya habíamos explicado que propiedades químicas es, en este caso, tener en él la parte de reactivo, la función que estamos estudiando, como ser los halogénuros de alquilo, ¿no? Y vamos a ver una diversas reacciones que, bueno, ya lo hemos explicado a detalle anteriormente, hoy vamos a entrar un poquito a detalle, ¿no? No vamos a explicar tanto como lo anterior, porque ya tenemos esos conceptos sólidos para poder entender los mecanismos, ¿no? Y lógicamente el análisis de las cargas formales y comparar, ¿no? Un semimecanismo con un mecanismo de reacción radical. Entonces ya podemos diferenciar. Bien, tenemos primero para los números de alquilo la reacción con bases álcali. En este caso podemos tener bases fuertes, eso se denomina, como el hidróxido de sodio y un halogénuro de alquilo, ¿no? Puede ser cualquiera, puede ser primario, ¿no? En el caso también puede ser secundario o puede ser terciario, ¿sí? Entonces tengo en este caso el cloruro de etilo, tengo lo que es el cloruro de etilo más el hidróxido de sodio. Las sales, ya, las sales en general se disocian como una reacción heterolítica, siempre, las sales, en forma general, sean inorgánicas, sean orgánicas, ¿no? Se disocian en forma heterolítica, generándome un reactivo electrofílico y un reactivo nucleofílico, en este caso el hidróxido de sodio. Bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿No? Al existir un reactivo electrofílico en déficit electrónico, como ser el metal sodio, ¿no? Porque está en déficit, ¿no? Positivo, reactivo electrofílico. La molécula del halogénuro de alquilo actúa como halogenuro, haciendo que se desprenda el halógeno como reactivo nucleofílico y generándome la cadena, en este caso alquílica R, como reactivo electrofílico, en este caso carbocatión sobre el carbono que contenía al halógeno. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a desglosar, ¿no? En mi mecanismo la cadena alquílica R para denotar el positivo sobre el carbono,
no sobre el hidrógeno, no se olviden, sobre el carbono, la carga, más el reactivo nucleofílico del halogenuro, más el reactivo electrofílico de la sal, más el reactivo nucleofílico de la sal. Vuelvo a analizar lo que es electronegatividad. Por electronegatividad y adición de efecto inductivo, el halógeno tiene mayor, es el primero con quien se une al reactivo electrofílico, y este es más electropositivo, lógicamente, que la cadena alquílica, ¿no? Entonces se adiciona y se añade lo que es el cloruro de sodio. Y por último, tengo solamente ya dos especies, el cual es un carbocatión en déficit, es atraído hacia el reactivo nucleofílico de la base, que en este caso es un oxidrilo, ¿no? Formándome lo que es un alcohol, ¿no? En este caso, etanol más cloruro de sodio. Esta reacción generalmente se la da a una cierta temperatura, ¿sí? A una cierta temperatura en solución acuosa, es la condición general. Eso para tener en cuenta lo que es la velocidad de reacción. Entonces, tenemos la, la formación de alcoholes, ¿no? A partir de los halogenuros de alquilo, mire, como el siguiente. Sigo tomando en cuenta la misma reacción, pero miren, con bases álcali, pero ya cambié, miren, mi halogenuro. Ya no un halogenuro, en este caso, primario, ¿no? Y ya no es un derivado de cloro, sino tal vez un bromado, y es secundario. Entonces tengo lo que es el bromuro de isopropilo, si ustedes quieren tomarle esa nomenclatura, más el hidróxido de sodio, una base fuerte. Entonces, el hidróxido de sodio va a contener una reacción heterolítica, ¿no? La cual va a generar un reactivo electrofílico y un reactivo nucleofílico. El reactivo electrofílico, ¿no? Por encontrarse en un déficit, obliga a la cadena, al reactivo vecino, a que éste actúe como halógenuro, a desprender halógeno como reactivo nucleofílico y quedando la cadena alquílica isómera en este caso como reactivo electrofílico como carbocatión sobre el carbono que lo contenía la halógeno. ¿Qué tengo en el desglose? Tengo lo que es la cadena, en este caso, ¿no? El carbocatión, carbono, positivo, positivo sobre el carbono. Reactivo nucleofílico de la sal, más reactivo nucleofílico del halogenuro, más reactivo electrofílico de la sal. Nuevamente, por electronegatividad y efecto inductivo, sé que en este caso el reactivo nucleofílico bromuro ejerce una mayor atracción hacia la electropositividad del reactivo electrofílico del sodio. Entonces me forma una sal, por el nombre bromuro de sodio. Y por último, tengo dos especies, en este caso disociadas, la cual el carbocatión va a ser atraído, ¿no? Hacia lo que es el reactivo nucleofílico del oxidrilo, formándome un alcohol, ¿no? Puedo tener la fórmula lineal o la fórmula desarrollada, de semi-desarrollada, ¿sí? Para lo que es el 2-propanol o el alcohol isopropílico, ¿no? O si ustedes quieren nombrarlo, ya hemos visto nomenclatura de alcoholes, ¿no? Igual en el grupo Q lo tienen en la plataforma, ¿no? Tenemos lo que es el metil, ¿cierto? Dimetil, carbinol, ¿no? Entonces, miren, tres nombres para este alcohol. Vamos a tener lo que es 2-propanol, alcohol isopropílico, ¿no? O dimetilcarbinol, más bromuro de sodio. De la misma forma, necesitamos una solución acuosa, ¿no? Que esté caliente, ¿no? Bajo la acción directa de la temperatura. Consiguiente, tengo reacción con bases, igual en este caso estamos analizando bases, no con álcalis, pero en este caso la anterior era bases oxigenadas, si ustedes quieren ver, ¿no? Bases oxigenadas. En este caso voy a analizar con bases nitrogenadas, con sales, ¿sí? Sales nitrogenadas. No olvidemos, digamos, que hay ácidos, bases conjugadas, ¿no? Entonces, un ejemplo es lo que es el cianuro de sodio, ¿no? Viene del ácido cianhídrico, por ejemplo, ¿no? Una sal. Entonces tengo lo que es este reactivo como cianuro de sodio más el halogenuro alquil. Como habíamos denotado en un inicio, las sales se disocian o tienen reacciones generalmente heterolíticas, la mayoría, todas, en forma general. Hay casos especiales, pero para complejo, ¿no? Entonces no creo que llegamos al análisis de complejo este semestre.
Entonces, tenemos lo que es el reactivo electrofílico, ¿no? Sodio y reactivo nucleofílico cuando se realiza la ruptura heterolítica para esta sal, ¿no? Como habíamos y tomado en claro. Lo que es el sodio y el cianuro. Entonces, por el déficit electrónico del reactivo electrofílico, el halogenuro de alquilo actúa como halogenuro. Miren, tomen en cuenta los términos que estoy utilizando. No digo por el sodio, digo por el reactivo electrofílico. Eso generaliza bastante, ¿sí? El halogenuro de alquilo actúa como halogenuro, desprendiendo halógeno como reactivo nucleofílico, quedando cargada la cadena alquílica con una carga positiva como carbocatión, en este caso reactivo electrofílico. Tengo lo que es el desglose, ¿no? Para explicar lo que es el carbocatión como reactivo electrofílico que proviene del halogenuro de alquilo, el reactivo nucleofílico como halogenuro que proviene del mismo halogenuro de alquilo, reactivo electrofílico de la sal y reactivo en este caso, ¿no? Reactivo nucleofílico sobre lo que es el ciano, el negativo sobre el carbono, claro, ¿no? Pueden ponerlo a este lado si quieren, ¿sí? Entonces yo tengo también por electronegatividad y la fijación de efecto inductivo, el reactivo nucleofílico halogenado tiene mayor, por ende busca el más electropositivo que sigue siendo el sodio formándome una sal, más el carbocatión por ende es atraído a sí mismo con el carbanión que es el reactivo nucleofílico derivado de la sal. Lo que es me forma, ¿no? El cloruro de sodio y los nitrilos. Estos son los nitrilos. Ya en su tiempo vamos a entrar más a detalle no estructural de los nitrilos. En este caso, los nitrilos tienen no triple enlace carbono-nitrógeno. Se podría decir, una de las observaciones más importantes que pueden hacer entre un nitrilo, ¿no? Y su nomenclatura es sencilla, vamos a ver la más simple primeramente, luego vamos a desglosar las otras, que se llama, ¿no? Etano nitrilo, ¿sí? La más sencilla. Se antepone en este caso, la terminación nitrilo a lo que es la cadena alquílica, ¿no? En la cual la contiene, pero no como ramificación, sino como su nombre, en este caso, del de hidrocarburo que lo contenga. Entonces, generalmente se lo escribe así, ¿no? Pero ya les muestro el desglose para que vean, puedan ver los tres enlaces, el triple enlace que tiene entre carbono y nitrógeno. Entonces, miren, obtenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios, nitrilos a partir de halogenuro, solo cambiamos un reactivo. Y todos estos reactivos, ¿qué son? Reactivos asimétricos, claro, ¿no? Ya habíamos categorizado bastante para las reacciones generales de reactivos simétricos y asimétricos, ¿no? Bueno, podemos tener reacciones en este caso, ¿no? Con ácidos. Ustedes ya conocen los ácidos carboxílicos. Tienen por lo menos, ¿no? Un concepto para reconocerlo, no tan profundo como vamos a ver más adelante, pero podemos reconocer los ácidos carboxílicos. Tengo lo que es el bromuro de metilo, un halógeno alquilo más un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos vamos a tocarlos más adelante. Igual su nombre se los antepone la palabra ácido y se coloca la terminación oico de acuerdo a la nomenclatura UPAC, ¿no? Y se nota la cantidad de átomos de carbono que contenga esta cadena. En este caso, ácido etanoico, ¿sí? El ácido etanoico. Ya luego vamos a ver otros nombres interesantes para estos ácidos, ¿no? Los cuales vamos a manejar más que los nombres normales. Pero cuando lleguemos a esta parte. Entonces, este es el desarrollo, ¿no? De un ácido carboxílico. Luego vamos a ver por qué se denomina carboxílico, qué importancia tiene. Aquí veo una función orgánica mixta, ¿ya? Una función orgánica mixta, la cual forma la función carboxilo. Pero luego vamos a entrar a detalle. Simplemente los ácidos como tales, hasta el momento, como los ácidos como tales, tienen reacciones heterolíticas, ¿ya? Y desprenden protones de hidrógeno como reactivos electrofílicos, generándome iones como reactivos nucleofílicos, iones derivados del ácido, como tenemos aquí en la figura. Al existir el desprendimiento ácido, escuchen bien, al existir el desprendimiento ácido, el cual es generado por la ruptura heterolítica y en este caso se observa que se desprenden protones de hidrógeno, ¿no?
El halogenuro actúa como halogenuro porque existe el déficit electrónico, generándome halogenuro como reactivo nucleofílico y carbocatión como reactivo electrofílico. ¿Sí? Entonces, tengo lo que es el reactivo electrofílico por parte del halogenuro, el reactivo nucleofílico por parte del halogenuro, el ion como reactivo nucleofílico por parte del ácido carboxílico y el reactivo electrofílico, en este caso como protón de hidrógeno, por parte del ácido. Por electronegatividad, sigo analizando la aplicación del efecto inductivo sobre cada especie sustituyente, en este caso, ¿no? Y analizo lo que es el bromuro como un mayor efecto inductivo sobre el elemento más electropositivo, que sería el reactivo electrofílico del ácido carboxílico, haciendo que estos dos se unan, generándome lo que es ácido bromídrico. Más, por último, no tengo más especies en esta formación, ¿no? Tengo lo que es el ion de la sal formada, que tiene su nombre, por cierto, ¿no? Este nombre no lo voy a dar aún, ¿ya? Pero bueno, se los puedo dar el ion acetato, ¿no? Luego vamos a entrar a lo que es un análisis bastante interesante de acetato, ¿no? Bueno, y este es el reactivo nucleofílico, el cual genera, ¿no? Una atracción hacia el carbocatión, que es el reactivo electrofílico del halogenuro, ¿no? Formándome lo que es una nueva función orgánica denominada ésteres. Ésteres, ¿sí? Ésteres. Bien. Entonces, tenemos, ¿no? Un ratito. Ahorita seguimos. Ya, me disculpa, ahora sí seguimos. Bueno, decíamos, ¿no? Tenemos lo que es la formación del ácido bromídrico más un éster. La función éster, ¿no? También es una función orgánica mixta, la cual está constituida de ciertas partes orgánicas que vamos a desglosar en este caso, ¿no? Más adelante. Tiene lo que es grupos carbonilos y un derivado de un grupo hidroxilo, ¿no? Bien, entonces la función éster, ¿sí? Y se la denota como etanoato de metilo. Oato, la terminación oato se lo utiliza para el grupo carbonilo e hilo para la terminación, en este caso, del oxígeno simple con hibridación de CP3. Etanoato, uno, dos átomos de carbono que contienen el grupo carbonilo, esa área, y etil de metilo por el área, en este caso el radical que contiene a lo que es el carbón, el oxígeno simple, ¿no? Al oxígeno sp3 más ácido bromídrico, ¿no? Entonces, de esa manera se nombran los ésteres. Ato, ¿no? O ato de hilo. La cadena que contiene el carbonilo para la terminación oato, está noato, y la cadena que contiene el oxígeno simple con la terminación hilo, metilo. Entonces, una reacción para obtención de ésteres. Reacción con sales de éteres. Reacción con sales de éter. Tengo el halogenuro de alquilo como tal. Y bueno, los éteres también son una función orgánica, ¿no? Pero estas forman sales también. Entonces tengo lo que es una sal, ¿sí? Una sal de éter, pero que generalmente se lo denomina etanato o etanoato de sodio, ¿no? Etanato o etanato de sodio. Más el cloruro de metilo, ¿no? Entonces yo veo, las sales, seguimos, ¿no? Las sales tienen reacciones heterolíticas, generándome reactivos nucleofílicos y reactivos electrofílicos. Como tal, genera el reactivo electrofílico y el reactivo nucleofílico, en este caso como ion, ¿no? Como ion de Toxi. Entonces luego vamos a entrar al detalle, ¿no? Cuando estemos ya en alcoholes,
lo que son los iones etoxi. Bien, entonces el reactivo electrofílico al generarse en este caso un déficit electrónico, el halogenuro actúa como halogenuro como tal, desprendiendo reactivo nucleofílico y generándome la carga positiva sobre el carbocatión, ¿no? Entonces tengo el reactivo electrofílico por parte de la sal, el carbocatión como reactivo electrofílico por parte del halogenuro, el halogenuro como reactivo nucleofílico y el ion, en este caso como reactivo nucleofílico por parte de la sal. Por electronegatividad, de la misma manera, tengo dos reactivos nucleofílicos. El mayor en efecto inductivo por la efección directa de la electronegatividad es el reactivo nucleofílico del halógeno, que se busca el más electropositivo. ¿Cuál es el más electropositivo entre estos dos? El metal. Entonces se une con el metal formándome lo que es una sal, ¿no? Con el reactivo electrofílico. Ahora bien, solo me quedan dos especies, entonces yo tengo el reactivo nucleofílico que ha traído por, en este caso, la electropositividad del carbocatión, formándome no un reactivo electrofílico más un reactivo nucleofílico, una especie completa, estable, ¿no? Sin carga. Entonces aquí yo tengo lo que es la formación del cloruro de sodio más lo que es un éter. Esto se denomina éteres, ¿sí? Al oxígeno simple y por izquierda por derecha tiene lo que es ramificaciones aromáticas, alquílicas, cíclicas, etc. En este caso simplemente alquílicas, ¿no? Entonces tengo, miren, ¿cuál es la nomenclatura más sencilla para los éteres? Es la trivial. Agarro el éter y por izquierda y por derecha nombro, ¿no? Como ramificación. Metil, etil. En orden alfabético puedo acomodarlo, claro. Tendría que ser etil, metil, éter. Ahora bien, miren, algo interesante pasa con los éteres. Así como ustedes tienen reactivos simétricos y asimétricos, yo puedo tener éteres simétricos y asimétricos. Este éter que ven ustedes acá en pantalla, ¿ya? Es un éter asimétrico, asimétrico alifático. ¿Por qué? Porque contiene una cadena abierta por izquierda y una cadena abierta por derecha, alifático. Pero no son las mismas, son diferentes. Ah, entonces es un éter asimétrico. Si fueran la misma cadena por izquierda y por derecha, si aquí tuviese yo CH2, CH3, ¿no? Ah, fueran iguales, entonces tengo un éter simétrico. Éter simétrico alifático. Eso para los alifáticos. Ahora puedo tener aromático. Puedo tener aromático. Si en vez de CH3 tendría la ramificación fenil, ¿no? Fenil. Y acá tendría lo que es la ramificación fenil también. Tendría un éter aromático. Por izquierda y por derecha tienen cadenas aromáticas. Deben contener cadenas aromáticas. Por izquierda y por derecha. ¿Sí? Ahora analizo. ¿Son las mismas? Sí, son las mismas. Entonces un éter simétrico aromático. Si fuera así. Pero si yo tuviese aquí bencil y aquí tuviese fenil. Ah, ¿es un éter alifático o aromático? Aromático, ¿sí? Aromático. Pero es simétrico o asimétrico, es asimétrico. Ah, entonces puedo tener éteres alifáticos, simétricos y asimétricos, éteres aromáticos, simétricos y asimétricos. Ya les di los ejemplos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo esta ramificación alifática y aquí tengo un fenil? Ah, no es ni aromático ni alifático, es un éter mixto. Éter mixto se le denomina cuando hay cadenas alifáticas y aromáticas. Éter mixto. Por ende, no son iguales, entonces los éteres mixtos son siempre asimétricos. ¿Sí? Entonces, esa categoría de los éteres hay que entenderlas bastante bien, ¿no? Y cuándo es simétrico y cuándo no. De la misma manera puede pasar en los ésteres. En los ésteres, de la misma manera, ¿no? Puedo tener un éster alifático, simétrico y asimétrico.
Este éster, ¿qué tipo de éster será? ¿Éster simétrico o asimétrico? Simétrico. Simétrico, porque la función éster es esto de acá, ¿no? Esta es la función éster. Entonces, por izquierda y por derecha tiene el mismo carbono, ¿no? Entonces, éster simétrico, alifán. Si aquí tuviera un carbono más, éster asimétrico alifático. Si fueran aromáticos los dos, éster aromático simétrico. Si fueran aromáticos y diferentes, éster asimétrico aromático. Y si aquí tuviese un benceno y aquí una cadena alquílica o al revés, aquí un benceno, aquí una cadena alquílica, éster mixto. Entonces eso es bastante importante que ustedes lo puedan anotar, ¿no? Porque en el examen no se les pide obtengan un éster. Se le pide obtenga un éster, ya un éster asimétrico aromático. Entonces usted sabrá por qué método ir, ya que le estoy mostrando un método aquí para obtener un éster. Lo que yo le pedí ahora, un éster aromático asimétrico. Usted tiene que saber qué reactivos va a utilizar, pero tiene que ser bajo este método, ¿no? Bajo esta obtención, un halogenuro y un ácido carboxílico. El procedimiento es el mismo, solo cambia los reactivos, ¿no? Entonces tiene que jugar con los reactivos. Bueno, entonces ya hemos categorizado los ésteres y ésteres, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, sales de éter, ¿no? Bueno, pasamos a la reducción catalítica. En este caso, cuando utilicemos reducción, podemos utilizar de dos maneras, ¿ya? O utilizar lo que es un complejo, ya en este caso lo que es el tetralumín de litio, que es un reductor, y en el cual a la cadena del halogenuro de alquilo, ¿sí? Hace que se desprenda como halogenuro, primeramente, ¿no? Como halogenuro, desprendiendo reactivo nucleofílico, reactivo electrofílico. El tetralumín de litio, tetraluminato de litio, ya, este desprende una molécula de hidrógeno molecular, en este caso dos hidrógenos, si ustedes quieren verlo de forma heterolítica, como reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico. A su vez, como hay un déficit, el mismo halogenuro actúa como reactivo nucleofílico y quedando la cadena como carbocatión. Tengo la cadena alquílica como carbocatión o reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico por parte del hidrógeno, por parte del halógeno, perdón, reactivo electrofílico y nucleofílico por parte del tetralumín de litio, más me generó, como estoy quitando dos hidrógenos al tetralumín de litio, tetraluminato de litio, me genera, no se reduce al dialumín de litio, ¿sí? Estoy deshidrogenando este compuesto. Entonces, más dialumín de litio. Que tengo la cadena alquílica, no el reactivo nucleofílico, que por efecto inductivo y acción directa de la electronegatividad, va y busca el elemento más electropositivo, que es el hidrógeno, como reactivo electrofílico, formándome un ácido hidrácido. Y por último, lo que es la cadena del carbocatión, ¿no? Para que pueda ir a compartir con el reactivo nucleofílico que desprendió el hidrógeno como reactivo heterolítico. Bien, los hidrógenos ahora siempre se desprenden en seis mecanismos de reacción como reactivos heterolíticos. No obstante, en mecanismos de reacción radicalarios pueden ser homolíticos, ¿no? Eso es bastante claro. Más que quedan trazas en la reacción de este compuesto que es dialumín de litio. La formación a la cual me reduce el propano más el ácido yodírico, ¿no? Ahora bien, más dialumín de litio al final, ¿no? Hay trazas de este agente químico que se podría decir que son impurezas, ¿no? Con respecto a lo que yo quiero obtener como producto, ¿no? Son impurezas, ¿sí? Que hay que separarlas, que probablemente podríamos separarlos mediante una marcha analítica sistemática, ¿no? Para su mejor análisis, ¿sí? Pero eso ya ustedes lo pueden realizar, ¿no? Si desearían realizarlo. Entonces tenemos la reducción catalítica.
Yoduro de propilo, tetralumín de litio, se genera en dialumín de litio, tengo lo que es el propano más ácido yodrídico, ¿no? Donde esta reacción lógicamente en reversa no es posible, no es reversible, ¿sí? Porque la única reacción reversible en este caso serían dos reacciones más que podemos ver más adelante, ¿no? Para generar halogenuro aquí. Aparte, tendríamos que primeramente deshidrogenar esto. Tendríamos que deshidrogenar el alcano y luego para que reaccione con el ácido hidrídico, ¿ya? Inclusive no voy a tener el mismo halogenuro, si se dan cuenta, ¿no? Porque por la regla de Markóvnikov aplicada tendría el yoduro de isopropilo en vez del yoduro de propilo. Entonces varía bastante, no es una reacción reversible. Entonces, también puedo utilizar esta reacción, ¿no? Este método que es el yoduro, lo mismo, no reducción. Pero uso una molécula de hidrógeno y digo, esta tiene una reacción heterolítica en reactivo electrofílico y nucleofílico, hidrógeno molecular. A partir de paladio platino para estabilizar en este caso el hidrógeno, se utiliza siempre esos metales. El halogenuro de alquilo actúa como halogenuro, desprendiendo halogenuro como reactivo nucleofílico y la cadena carbonada como reactivo electrofílico. Eso me genera lo que es la cadena carbonada como reactivo electrofílico, como carbocatión, más el reactivo nucleofílico que deriva en este caso el halogenuro, más el reactivo electrofílico por parte del hidrógeno. Por electronegatividad y el efecto inductivo, este atrae, ¿no?, con mayor facilidad al elemento más electropositivo, que sería el reactivo electrofílico por parte del hidrógeno, formándome el ácido hidrídico o un ácido hidrácido. Y por último, la cadena del carbocatión, ¿no?, como reactivo electrofílico, atrae al reactivo nucleofílico para completar lo que es sus enlaces, formándome lo que es el propano más el ácido hidrácido. Entonces, miren, tengo la misma reacción, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí no existe trazas de algún agente químico que intervino en la reacción como el dialumín de litio, ¿no? Entonces son procedimientos diferentes. Algunos utilizan lo que es el tetralumín de litio, pero genera trazas de impureza, ¿no?, en la parte de productos, pero posiblemente en alguna obtención sea necesario obligatoriamente. Eso ya a nivel, por ejemplo, de síntesis, ¿no?, de ciertos compuestos a ciertas condiciones. Pero les muestro que también se puede realizar utilizando con hidrógeno molecular, ¿no? Y es la misma, es la reducción. Lo que se obtiene son los mismos componentes en producto, simplemente que uno tiene impurezas y otro no. Bien, eh, aquí. Esto de aquí, esto aquí donde está, a ver, esto no va, esto está mal, ya, esto lo anulan, es un error de typeo eso, está mal, lo de abajo es lo que sirve, ya, está con verde oscuro, lo voy a resaltar, eso no sirve. Eso está mal. Bueno, tengo lo que son reacciones de eliminación, en este caso tengo el tipo de eliminación posiblemente la E1, ya. Puede actuar como E2, pero con halogenuros de otro tipo también, ¿no? Este es un halogenuro primario, no se olviden. Bien, yo tengo en este caso lo que es el halogenuro de alquilo como tal, ¿no? Más una sal, una base, pero en este caso una base de hidróxido de potasio. En un medio álcali aún, en un medio muy básico, ¿sí? Pueden ser bastantes catalizadores básicos ahí, ¿no? Hay bases orgánicas, nitrogenadas, inorgánicas, oxigenadas, etc. Bien, tengo el halogenuro de alquilo como tal. En este caso, la sal, ¿no?, actúa como reactivo, como reacción heterolítica, ¿no?, generando reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico, ¿sí? Lo mismo. A su vez, por contener el déficit electrónico,
del reactivo electrofílico, el halogenuro actúa como halogenuro desprendiendo reactivo nucleofílico y quedando la cadena positiva como reactivo electrofílico como carbocatión. Genera lo que es el carbocatión, el reactivo nucleofílico por parte del halogenuro, el reactivo electrofílico por parte de la sal y el reactivo nucleofílico por parte de la sal. Por electronegatividad, ¿qué pasa? Por electronegatividad yo tengo que el halogenuro de alquilo, en este caso, perdón, el reactivo nucleofílico atrae al electrofílico, ¿no? De la sal, formándome lo que es cloruro de potasio. Ahora bien, no puede ir la formación, en este caso, de alcoholes, ¿ya? Porque aquí los álcalis utilizados generalmente son alcoholes. O bases afines para que en este caso el ion como reactivo electrofílico hidroxilo no reaccione por electronegatividad. Bajo ese criterio estoy generando los álcalis, ya no, no solo es uno. Yo digo, la cadena en déficit electrónico como reactivo electrofílico, como carbocatión, necesita complementar ese déficit. Bueno, como no puede, en este caso, ir a reaccionar con lo que es el reactivo nucleofílico por parte de la sal, esta cadena hace que su mismo carbono le ayude a complementar ese déficit electrónico, haciendo que tenga una ruptura heterolítica ya como reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico, ¿sí? Más el, lógicamente, reactivo nucleofílico. ¿Qué es lo que me formó? Me formó lo que es, ¿no? Un reactivo nucleofílico más un reactivo electrofílico, más el cloruro de potasio, más el reactivo nucleofílico de la sal, más el reactivo electrofílico del carbocatión. En ese momento, yo puedo decir que entre reactivos nucleofílicos y electrofílicos en la misma cadena se atraen para formar un doble enlace. Y entre reactivo nucleofílico y electrofílico, ¿por qué se une recién con el hidrógeno? Porque el hidrógeno, para empezar, es más electropositivo que esta cadena alquílica. Entonces me forma lo que es agua. Agua más cloruro de potasio más lo que es un alqueno, eliminación. ¿Sí? Eso significa eliminación. Entonces yo puedo tener aquí, miren, por ejemplo, vamos a entender un poco estas reacciones de oxidación, reducción y eliminación. Si vamos a denotar, digamos, ¿no? A ver, aquí tenemos lo que es una función, aquí es otra función y aquí otra función. La primera, la segunda y la tercera, ¿ya? Si yo quiero llevar esta función, la primera, hacia la segunda, ¿ya? Yo puedo denotar oxidación. Si yo quiero llevar la segunda a la tercera, puedo seguir oxidando. Oxidación, ¿no? Para adelante. Reducción. Yo quiero reducir a lo contrario, ¿no? A la oxidación. Si yo quiero llevar desde la tercera etapa a la anterior, simplemente yo reduzco, reducir. Lo mismo de la segunda etapa a la anterior puedo reducir. Reducción, ¿no? Para atrás. Pero voy por cada etapa, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué es la eliminación? La eliminación es, si yo quiero ir desde la tercera etapa a la primera, puedo hacerlo. Puedo hacerlo directo, puedo ir desde la última etapa a la primera, puedo ir. Pero ¿qué estoy haciendo en esta ocasión? Estoy eliminando una función. Estoy eliminando un paso a seguir para llegar a la primera. ¿Se dan cuenta? Estoy saltando de la tercera a la primera. Eso es eliminación. Y lo podemos ver aquí. De halogenuro está saltando a alquenos. ¿A qué debería saltar si yo reduzco? Y lo hemos visto anteriormente a alcanos. Y luego recién a alquenos. Entonces el paso de reducir correctamente cada etapa sería halogenuros
Vengo aquí, tengo alcanos y alcanos tengo aquí alquenos. Pero estoy eliminando la etapa de los alcanos mediante una reacción química específica y tengo desde halogenuros hasta alquenos. Ese es el entendimiento de las reacciones de oxidación, reducción y eliminación. ¿Alguna pregunta? Entonces tengo el cloruro de propilo, hidróxido de potasio, tengo lo que es el propeno, más ácido iodínico, más agua, ¿no? Bueno, entonces miren, vamos a ver, vamos a borrar esto, ya. Vamos a completar un poco lo que estábamos viendo de estereoquímica y hibridación a grandes rasgos, ¿no? A un inicio. Teníamos, ¿no? Lo que era en este caso la hibridación y la estereoquímica van junto de la mano. Siempre que veamos una función orgánica mover su estereoquímica para los halogénuros como tales. Para los halogénuros es bastante sencillo. Ahora, las estereoquímicas que derivan de esto, lo vamos a ver las más importantes, ¿no? Ahora. Se realizan mediante una serie de pasos que son los siguientes. Ya habíamos explicado, ¿no? Los pasos a seguir. Teníamos, por ejemplo, estereoquímica para alcanos, el desglose en su fórmula desarrollada para identificar las hibridaciones correspondientes para cada átomo. Los hidrógenos no se hibridaban, los carbonos sí. Y esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Tenemos lo que es la configuración electrónica a partir de lo que es el diagrama de cuadro y analizamos cada punto en el estado básico, basal y en el estado excitado, ¿no? Y tenemos la hibridación para lo que es SP3, ¿no? Esto ya lo habíamos indicado hace un inicio. Ahora bien, el detalle explícito que teníamos que observar, cada enlace sigma, ¿sí? Podía formar un lóbulo. Y es este lóbulo el que se denota para lo que es la generación de hibridación CP3. Cada enlace sigma, si se dan cuenta, es un lóbulo posterior, anterior, superior y delantero. Y cada conformación geométrica espacial a esto, al diagrama de los lóbulos que son generados por los enlaces sigma, se los denomina configuración geométrica espacial. Y aquí para lo que es liberación SP3 tiene un ángulo entre pares enlazantes de 109.7 grados. ¿Por qué se llaman pares enlazantes? Porque cada uno de estos lóbulos son enlaces sigma que van a ir a formar un enlace con algún otro átomo, elemento, ¿no? Entonces, este ángulo entre par enlazante y entre cada uno de ellos, entre todos, este con este y este con este, es de 109.7 grados. Y su geometría, su conformación geométrica espacial es tetraédrica. Y bueno, para desglosar la estereoquímica, simplemente debo hidrogenar para los alcanos, ¿no? Hidrógeno, 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 hidrógeno. Eso ya lo habíamos visto y eso en este caso, ¿no? Eh, Se podría decir que corrobora bastante lo que es la estructura de Lewis, que son las sencillas, ¿no? La estructura de Lewis. Lo mismo he visto para los alcanos, su fórmula tenemos que hacerla la desarrollada y ahí hacer el análisis especial de cada doble enlace, de haber enlace sigma y enlace pi, ¿no? Entonces, bueno, luego de explicar todo esto, que ya lo hemos explicado, no voy a redundar, teníamos lo que son los tres enlaces híbridos sp, ¿no? 2 y 1 pi. Entonces, la conformación geométrica, ¿cómo se la escribía antes de ir a la estructura? Para cada carbono híbrido con sp2, porque son dos, tenía lo que es el dibujo para cada enlace sigma. Entonces, son tres lóbulos los que debo dibujar, porque son tres enlaces sigma, aquí está, ¿no? Entonces, esa es la conformación geométrica espacial para lo que es la hibridación de CP2 y entre pares enlazantes de cada carbono pueden formarme lo que es un ángulo de 120 grados. Y su conformación geométrica espacial es triangular plana. Y bueno, luego me iba a ir a dibujar lo que es la estructura en sí, ¿no? Lo que es el eteno. Primero dibujo lo que son los pares enlazantes como lóbulo sigma
para cada carbono, lógicamente, y cada carbono, aparte de contener esos híbridos sigma, contiene orbitales pi. Un orbital pi dijimos que era un orbital superior y uno inferior, ¿no? Para cada carbono, el cual hace referencia a lo que es la unión del doble enlace, tanto por superior como inferior, tenía lo que es el doble enlace sigma frontal y los lóbulos pi para el doble enlace, enlace sigma y enlace pi. Y luego me puedo hidrogenar y tengo lo que es la estereoquímica de lo que es el eteno. Esa misma es representada de forma correcta por la estructura de Lewis, pero ya la estructura de Lewis habíamos quedado bien claro que no representan los lóbulos, en este caso, perpendiculares a los lóbulos enlaces sigma porque son espaciales. Entonces, en este caso simplemente representan los enlaces o lóbulos sigma y simplemente el enlace doble lo representa con dos, ¿no? Enlace sigma y enlace pi. Pero este es el desglose específico de ese doble enlace, ¿no? La estereoquímica del alqueno. Y eso ya lo hemos visto. De la misma forma puedo tener para los alquinos una hibridación sp, ¿no? Tenemos ahora dos orbitales sigma nada más. Los dibujamos los dos orbitales sigma para su conformación geométrica espacial, ¿no? Dos enlaces, dos pares enlazantes, el cual entre pares enlazantes tiene un ángulo de 180 grados. Su conformación geométrica espacial es lineal plana. Quiero para el etino, bueno, dibujo lo que son los pares enlazantes primeramente para cada carbono y veo que el triple enlace está constituido en el análisis de los enlaces de un enlace sigma y dos enlaces pi. Bueno, debo dibujar dos enlaces pi para cada carbono y cada enlace pi contiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Para el primer carbono, un superior, un inferior, que primeramente son los transversales a lo que es los enlaces sigma. Para el carbono 2 de la misma familia, de la misma manera, esos inferiores y los superiores se unen. Y aparte me falta uno, ¿no? Me falta un enlace pi, el cual se lo hace en forma diagonal al anterior enlace pi, tanto posterior como delantero para cada carbono. Entonces tengo la unión de los enlaces pi, posterior y delantero para lo que es el segundo enlace pi, formándome lo que es el enlace triple para lo que es el alquino. Luego en este caso está hidrogenado y tengo lo que es la estereoquímica del etino, ¿no? Ahora bien, lógicamente eso se lo expresa en la estructura de Lewis de una forma más sencilla, ¿no? Por eso decimos una conformación geométrica lineal plana, porque ya aquí nos muestra lo que son el triple enlace simplemente que está, se podría decir, denotado con simple tres enlaces, ¿no? No una forma desglosada como explica la estereoquímica, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir a algo interesante. Todo esto lo vimos, solo estamos recordando y estoy mostrando ya más a detalle la conformación geométrica espacial. Mire, el agua, un elemento bastante común, reactivo e importante. Yo quiero realizar la estereoquímica del agua. ¿Puedo escribir su fórmula desarrollada? Así es, le escribo su fórmula desarrollada. Aquí está. Tengo dos. Ah, ¿cuál estará bien y por qué? ¿No? Ustedes lo han visto en algunos libros que se puede escribir de esta manera o de esta manera. Pero hay una que no es la correcta, ¿sí? Hay una que no es la correcta. Una está mal. Y me pueden decir por qué está mal. Claro, puede decirme, siempre que me diga algo, sí, no, o es esa, o es no, no es, debe justificar por qué, ¿no? A veces no, ¿por qué? Me aplacé, ¿por qué? Pasé, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estudió, ¿no? O sea, hay que ver cuál de estas dos está bien, o si las dos están bien, o cuál está mal y por qué. Bien. Tengo la fórmula desarrollada del agua, voy a escribir su compresión electrónica a partir de la regla del serrucho, que ustedes la pueden utilizar bastante bien. Tengo lo que es el número atómico 8 para lo que es el oxígeno. El oxígeno es el único elemento que se hibrida. Ya habíamos hablado de los hidrógenos que no se hibridaban en esta materia, ¿no? En inorgánica pueden llegarse a hibridar porque hay alotropías de hidrógeno, azufre, nitrógeno, etcétera. Entonces yo voy a tener lo que es la conversión electrónica 1s2, 2s2, 2p4 para la hibridación sp3.
En el estado basal, con el diagrama de cuadro para el primer nivel, 1s2 con sus dos electrones, spin positivo, spin negativo. Para el nivel 2s2, sus dos electrones, spin positivo, spin negativo. Como ustedes han visto los números cuánticos, más un medio, menos un medio, ¿cierto? Y tengo en el nivel P que aceptan en este caso 6 electrones, pero en este caso solo tenemos 4. Aplicando la regla de Hunt, que primero se debe semi-rellenar todos los orbitales o subniveles de este nivel P. Tengo para arriba 1, 2, 3 y me falta uno. Ah, lleno el primer nivel, subnivel del nivel D, ¿no? Para abajo, spin positivo, spin negativo. Tengo el estado basal básico para lo que es este oxígeno. Entonces yo quiero llevar un estado excitado. En el estado excitado siempre hay lo que es la transposición o el deslocalizamiento de los electrones a subniveles o niveles atómicos. Si no hay eso, no es hibridación. Estado excitado, el primer nivel no se toca, se mantiene. Eso es pregunta de examen. Deben saberla, responder. ¿Sí? ¿Por qué el primer nivel 1s2, digamos, de la configuración electrónica del etanol, digamos, se mantiene estable y no cambia? Ah, hay una explicación que ya lo hemos hecho 2 veces y es la misma para todo. Bueno, pasamos a la hibridación SP3 que se hibrida un orbital S con 3 del P. Entonces, se deslocaliza generalmente el electrón con spin inferior, que puede ser el negativo en este caso, y migra hacia un subnivel atómico del siguiente nivel, que es el nivel P. Entonces, el nivel P lo puedo subdividir en nivel PX, PY y PZ, subniveles internos del nivel D, del nivel P, perdón, ¿no? Entonces el primer nivel ya está lleno con su segundo, con sus dos electrones, spin positivo y spin negativo. El electrón que va a migrar no puede migrar al nivel PX porque este ya se encuentra saturado, ¿no? Entonces voy a llevarlo al segundo nivel PY, ¿no? Entonces, mire, debe pasar la cantidad de energía que ustedes habíamos visto como energía de ionización, que arranca los electrones de un nivel o un átomo hacia un siguiente. Necesitamos mayor energía. Y ese concepto lo hemos visto, energía de ionización, ¿no? Ese electrón migra con mayor energía al nivel 2PY, ¿no? Entonces, es por eso que a veces, por ejemplo, las entalpías de formación del agua son bastante elevados para cuando son gases, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo van a estudiar, por ejemplo, en termodinámica u otras materias más adelante, por ejemplo, en reacciones o también vamos a utilizar en energía, en diseño de plantas, etcétera, ¿no? Los químicos. Lo vamos a volver a ver. Pero estos son conceptos ya que tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el segundo nivel que se llena con el spin negativo, que es el nivel PY, y el 2PZ queda sin hibridación, miren, ¿no? Bueno, se hibrida estando, ¿no? En este caso, bajo el nivel PZ, porque ya se lo podría decir que se subdivide. Entonces tengo lo que son 4 híbridos SP3, de los 4 híbridos SP3, solo 2 pueden aceptar pares de electrones o un electrón cada enlace. Los demás ya se encuentran llenos, el 2PX y el 2PY ya están saturados, ya no puede. Veamos su conformación geométrica espacial. ¿Qué abreviación dijimos que era? SP3. Perfecto. Y yo me acuerdo, dijimos que liberación CP3 contiene una conformación geométrica espacial tetraédrica. ¿Así es? Así es. Escribámosla. SCP3 es SCP3. Vamos a la conformación geométrica espacial tetraédrica. Oxígeno y tiene 4 enlaces híbridos. Los dibujo los 4 enlaces híbridos. Uno delantero, posterior, frontal y superior, de los cuales 2 de ellos ya tienen pares de electrones libres. Los dibujo. Un par de electrón y un par de electrón para el oxígeno. Y bueno, ¿qué dijimos en la hibridación tetraédrica para el carbono de CP3? Que cada par enlazante tiene un ángulo de 109.5 grados. Así es, pero estos ya no son pares enlazantes. Son pares libres.
Ah, entonces, los pares libres, ¿sí? Generan una teoría de repulsión electrónica al par de valencia, haciendo, estos son pares de valencia, son pares enlazantes. Genera una repulsión electrónica de par de valencia, ¿no? Por izquierda, por derecha, por todos lados. Haciendo que estos señores pares enlazantes, sus ángulos disminuya, porque hay fuerzas que los están juntando, fuerzas de efecto inductivo. Teoría de repulsión electrónica de par de valencia. Hace y modifica el ángulo entre pares enlazantes, ya que es ocasionado por los pares de electrones libres del oxígeno que contiene. Por izquierda y por derecha tienen la misma fuerza, cada uno, haciendo que el ángulo entre pares enlazantes del oxígeno se modifique para la vibración CP3 de 109.5 grados a 104.5. Ya dejó de ser una conformación geométrica tetraédrica. Tiene una conformación geométrica, en este caso en forma de V invertida. ¿Por qué V invertida? Porque no se toma en cuenta las conformaciones geométricas, si ustedes se han dado cuenta, de los enlaces pi, ¿no? O los pares de electrones libres para la estereoquímica. Quiero completarla para la molécula del agua, simplemente hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno, y ya tengo la explicación para el agua. Y pueden ustedes apreciarlo en cualquier estructura de Lewis. El agua se la denota de esta manera, de forma sencilla, donde no demuestra los pares de electrones libres como enlaces sigma hibridados llenos. Ah, entonces, ¿cuál era la fórmula correcta para el agua? Esta de acá. ¿Por qué? Por su estereoquímica y la teoría de repulsión electrónica de par de valencia de los pares de electrones libres que el oxígeno apareció y contenió en el estado excitado, que modificó los ángulos entre pares enlazantes de libración sp3 tetraédrica hacia la hibridación, en este caso sp3 en forma de V invertida lineal. Entonces, si ustedes me escriben el agua así de ahora en adelante, eso está mal, ¿no? Yo le voy a pedir por qué me escribió eso. Demuéstreme que el agua es lineal. Que usted me escribió así, demuéstremelo con la estereoquímica. Y lo tiene que demostrar. Entonces el agua se lo escribe así. Y ahí está, ¿no? Demostrar. Veamos. Para el amoníaco. A ver, un ratín. Ya, ahora sí. Bueno, acabémoslo esto antes. Para el amoníaco, lo mismo. Tengo liberación CP3 y 1000. Desarrollo, no, la fórmula desarrollada, realizo su conversión electrónica para 7, 1s2, 2s2, 2p3. SP3 en su estado basal, para el primer nivel, segundo nivel, y aquí no, esto es 3. Ya no se olviden, el segundo spin negativo no va, ¿ya? Es un error de typeo, esto no va, eso no va. Simplemente así, 2, 2 y 3, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo el estado excitado, el cual migra. Debo hacer migrar un electrón, generalmente el spin negativo, para que se denomine hibridación a un subnivel del siguiente nivel. Tengo el PX, PY y PZ. Si ustedes se dan cuenta, el PX siempre va a ser el más cercano al núcleo, el PY el posterior y el PZ el último, ¿no? Entonces no va a migrar en este caso al PY, sino al PZ. ¿Por qué? Porque es más cercano, necesita menor cantidad de energía. Pero si hubiera estado lleno, ¿no? Generalmente cuando está lleno es para alotropías del amonio. Entonces ahí sí pasa al segundo, ¿ya? Pero esos son casos de complejos nitrogenados, que no lo vamos a ver. Bien, entonces tengo 4 enlaces híbridos sp3, de los cuales solo 3 forman enlaces cisma, porque uno ya está lleno, aquí está, el nivel 2px se llenó, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo?
Escribo la liberación SP3 a partir de la conformación geométrica angular tetraédrica que me explica la teoría inicial y digo, bueno, para el nitrógeno tengo 4 enlaces, 4 lóbulos, no cisma, híbridos, de los cuales uno ya está lleno, y así es, uno está lleno porque tiene un par de electrones libres, el nivel 2px. Los dibujo. Y así mismo, por existir un par de electrón libre, ese genera una teoría de repulsión electrónica de par de valencia hacia todos los pares enlazantes, por izquierda, por derecha, por detrás, por el frente, ¿no? Y haciendo que modifique su ángulo de 109.5 entre pares enlazantes. Y por teoría de repulsión electrónica de par de valencia, tengo que este genera esa fuerza de repulsión hacia todos los pares enlazantes, haciendo que estos se junten casi entre ellos, ¿no? Generándome un ángulo entre pares enlazantes de 107.5 grados. Y a esta conformación geométrica angular se la denomina piramidal, ¿sí? Para el amoníaco o el nitrógeno hibridado, piramidal. Quiero realizar su estereoquímica, me falta hidrogenar, hidrógeno para lo que es el amoníaco y tengo su conformación geométrica piramidal. Para la estructura de Lewis, nuevamente, siempre vamos a ver que el amoníaco no está explícito, en este caso, en este esquema en Lewis, de esta manera, sin tomar en cuenta lo que es los orbitales completos, ¿no? Los pares electrones libres. ¿Sí? Y de la misma manera, miren, habíamos hecho para el benceno, ¿no? La explicación para un benceno, eso lo hacemos por 6 carbonos y miren, ya habíamos hecho para la SP2, ¿no? Esto para 6 carbonos, una conformación geométrica triangular plana. Y los uní, ¿no? Todos los unimos, cada uno de los carbonos, ¿sí? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso ya lo hemos explicado. Los enlaces siempre entre enlaces cisma de pares enlazantes deben ser frontales. ¿A qué se refiere? Lineales, rectos. Lo más posible que se pueda dibujar. Luego, lógicamente, cada enlace pi para cada carbono y eso unen y forman lo que es no, el anillo inferior y el anillo superior que se denomina para el benceno posterior y anterior. Pero eso lleva un análisis más profundo que se puede analizar en lo que es quiralidad y análisis ya aspectos fotométricos para ciertas moléculas que estudian la estereoquímica, ¿ya? Y tenemos la estereoquímica del benceno, pero miren, la estereoquímica del benceno siempre se denota en la estructura de Lewis de esta manera, no forman lo que es y denotan los enlaces, sí, los enlaces pi que denotan el doble enlace, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer una reacción, y aquí añado el halogenuro de alquilo, a esa electronegatividad, miren, por ejemplo, de un halógeno, ¿no? De un halógeno, va a hacer que se rompa uno de estos enlaces, ¿no? Dobles, por si acaso. Y ahí es donde genera la carga, empieza a rotar. Y si ustedes se dan cuenta, podemos dibujar toda la resonancia del benceno con este dibujo. Tendríamos lógicamente este dibujo 7 veces, pero en diferentes oposiciones para lo que es el doble enlace. ¿Por qué se rompió uno de estos? ¿Sí? Porque se rompió uno de esos. Lógicamente porque va a entrar un hidrógeno o este hidrógeno va a ser sustituido, ¿no? Ahí va directamente a romper toda la estabilidad de la molécula hasta que vuelva a ser estable. Ahora, por un halogenuro de alquilo, ¿qué es lo que ustedes cambian? Como el halogenuro no se denota hibridación, si esto fuese un halogenuro de arilo, en vez de este hidrógeno me colocan halógeno. Solamente que la molécula es más grande. Nada más. Nada más. Y si usted tiene aquí para lo que es alquilo, aquí tenía para lo que es alquilo, ¿cierto? ¿Quiere el cloruro de metilo? Bueno, aquí coloca cloro. Más grande, nada más. Para los números de alquilo es lo más sencillo, pero hay que entender la base inicial. Ya para los alcoholes vamos a ir derivando un poquito. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Dudas? ¿Consultas? Bien, perfecto. Entonces con esto estaríamos terminando lo que es halogénuros de alquilo, la primera función orgánica, ¿ya? Y bueno, la primera semana terminamos lo que es la segunda, ¿no? En lo que es alcoholes, ¿sí? Terminamos la segunda, lo que es alcoholes, y la próxima semana, en este caso, terminaremos halogénuros, ¿no? Perdón, aldehído y cetona. Aldehído y cetonas lo vemos juntos, por si acaso, ¿no? Entonces, una vez terminado aldehído y cetonas, ¿sí? Hasta ahí es el primer parcial, ¿no? Entonces, esos son temas del primer parcial, está aldehído y cetona. Sí, ya lo que resta, que es ácidos, aminas, amidas y nitrilos, son temas del segundo parcial. Entonces, eso para que tomen en cuenta. ¿Está bien? Bueno, si no hay